Vamos a hablar con Richard Morales, él es politólogo, se encuentra con nosotros esta mañana. Y Richard, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, un gusto compartir con todos los radioescuchas. Richard, los panameños están desconfiando del el gobierno y creen que el país está sin rumbo. ¿Cómo se puede remendar esta situación? Bueno, donde hay desconfianza es debido a que la experiencia de los panameños con lo que va de este gobierno así lo ha verificado, es decir, es una desconfianza ganada. El gobierno no ha tomado las medidas necesarias para garantizar las condiciones de vida de la población antes y durante de la pandemia. No ha habido dirección en el país. Lo que ha habido es una improvisación constante. Es evidente que cuando entra la pandemia eso causa un desajuste en la vida de las personas, en los planes de los distintos gobiernos, pero ya ha pasado 2 años y medio y todo gobierno serio tendría la capacidad de establecer algún tipo de proyecto de país, algún tipo de darle dirección al país. Y eso implica sobre todo cómo utilizar el presupuesto público, cómo hay que reasignar ese presupuesto para que atienda las necesidades de la población del país. Y hemos visto que, por ejemplo, en términos de educación, no ha habido ninguna forma de concretar esa promesa de campaña de que iba a ser la estrella del gobierno. Así que si incluso en la promesa central del gobierno no ha habido ningún tipo no ha habido ningún tipo de compromiso real, que se puede esperar en las otras áreas de gobierno. Eh, y, y la promesa, además, central de educación era que al mejorar la educación se iba a combatir la desigualdad. Y combatir la desigualdad implica algún tipo de reforma tributaria. No ha habido ningún tipo de reforma tributaria y lo que ha hecho el gobierno es apalancarse o respaldarse cada vez más en el endeudamiento público. Y ha seguido creciendo la deuda sin que cambie la forma como está organizado nuestro Estado, la forma como se utilizan los recursos públicos. Y más allá de eso, lo que indica la encuesta de que los panameños no puedan siquiera comer esas tres comidas al día, cuando vemos las cifras de desempleo, las cifras de informalidad que subestiman la realidad, nos damos cuenta que nuestro país se encuentra en una situación crítica y ante lo que estamos en un agotamiento del modelo económico, es decir, el modelo bajo el cual se ha organizado Panamá, que básicamente es vender la posición geográfica al mejor postor con los servicios legales, los servicios financieros, con la intermediación comercial, que esas distintas actividades han empezado a caer en crisis y que se requiere un replanteamiento, se requiere una nueva visión de país para que podamos plantear qué tipo de economía debe tener Panamá de cara al siglo XXI, de cara a los retos que estamos viviendo ahora mismo. Y no ha habido eso, no ha habido ningún tipo de visión. Tenemos un gobierno que está básicamente de tumbo en tumbo, improvisando sin ningún tipo de planteamiento de fondo. Y ese es el problema que tiene el país ahora mismo. Falta de liderazgo, falta de dirección, falta de visión respecto a lo que puede hacerse para cambiar la realidad. Y ante la incapacidad de hacer eso, se recarga cada vez más en el endeudamiento y en tratar de mantener un modelo que ya es insostenible y que ya no da respuesta al país. Y unos ministros de Estado, Richard, que tampoco se ven, no salen. Hay aquí cualquiera cierra calle, no se ven las acciones ni de los propios gobernadores, que son los que tienen que estar viendo en cada provincia, no se ven a los ministros. Aquí todos los días hay una queja por parte de los usuarios del transporte en el alza del pasaje. Vemos una autoridad del tránsito que no hace lo correcto, quejas contra el ministro del MOP, lo vemos que sigue en el lugar, panameños se sienten inseguros, son innumerables las cantidades de quejas que tienen los panameños y al ver que no se hace nada, sienten que no hay nadie que los respalde y la figura principal, que es el presidente de la República y que prometió ser el primer obrero y trabajar para el país, no sienten que está
ocurriendo esto? Sí, aquí hay una falla, o mejor dicho, un fracaso en dos frentes. El primero es la respuesta inmediata. La respuesta inmediata es donde deben entrar las autoridades y dar una respuesta cuando surge un problema. Cuando hay un problema con el transporte, con la cobertura de las rutas, cuando hay un problema con la recolección de los desechos, cuando hay un problema con el acceso al agua potable, cuando hay un problema con la apertura de las escuelas, con las condiciones en los centros de salud. Es decir, son las respuestas que de manera inmediata deben dar gobernadores, alcaldes, diferentes figuras que representan a los ministerios, y digo los ministerios más que los gobiernos locales, porque el nuestro es un país que sigue estando centralizado, por más de que se haya dado una descentralización que es más una ficción que una realidad, porque se descentralizaron recursos públicos, recursos, pero no funciones o no competencias. Pero esa es la respuesta a corto plazo, de que las personas que están sufriendo una necesidad vean que el gobierno atiende esa necesidad de manera inmediata y está tratando de aplacar el problema. Pero se requieren soluciones a largo plazo, las soluciones reales de fondo, que en la medida que estás solucionando el problema que está viviendo alguien, que requiere una solución inmediata, a la vez estás viendo cuál es el problema de fondo que hace que este problema siga surgiendo una y otra vez y la gente tenga que cada cierto tiempo salir a protestar porque ven que el problema es recurrente, que se reproduce en el tiempo. Y ahí es donde tú requieres visión de futuro y un proyecto de país. Por ejemplo, es claro que en la recolección de desechos hay un problema de fondo. Es claro de que uno no puede seguir con estas concesiones privadas de vertederos a cielo abierto, donde no se está disponiendo de manera adecuada de los desechos, que no podemos seguir con cada municipio básicamente privatizando, tercerizando la recolección de basura y que lo que se haya formado con la basura es un gran negociado. Es claro que con la recolección, que con la seguridad en el país también no está funcionando. Es decir, que se ha aumentado la tropa de choque de la Policía Nacional sin que eso atienda las causas de la inseguridad, que tiene que ver con la pobreza, con la exclusión, con la falta de presencia institucional del Estado, sobre todo en términos de política social, cultural, comunitaria, dentro de los barrios del país. Si no hay una presencia del Estado, sobre todo a través de estos servicios públicos y servicios sociales, es evidente que estás abandonando el territorio a las distintas pandillas o grupos del crimen organizado. Y más allá de eso, tienes que controlar cómo tiene que haber suficiente, y cuando vemos otro problema de fondo que tiene que ver con eso, implica la transparencia, la fiscalización en torno al manejo de los dineros públicos, pero también los dineros que se manejan en el sector bancario para evitar que los dineros que financian el crimen organizado pueden moverse libremente en el país. Y eso requiere algún tipo de reforma de la política económica, y que a la vez esa reforma de la política económica, que incluye también sector bancario, efectivamente, permita canalizar dinero hacia los sectores productivos, porque actualmente no se fomenta la inversión ni en industria ni en agroindustria, sino en la especulación con la tierra y la especulación inmobiliaria. Es decir, que vemos que los problemas están conectados unos con otros, y que si no se empieza a atender la causa de los problemas y veamos cómo podemos solucionarlos de raíz, vamos a seguir apagando fuegos. Pero peor que eso, un gobierno que ni siquiera apaga los fuegos, así que las protestas se mantienen, las protestas se repiten, y la queja o la insatisfacción o el malestar de las personas está ahí, y a la vez va a seguir estando ahí, sobre todo porque, como ya indiqué, no hay soluciones a largo plazo, no hay visión, no hay proyecto. Así que prácticamente es como si el país estaría manejándose en piloto automático. Daría prácticamente igual a estas alturas que tuviéramos o no un presidente, porque el presidente que tenemos en la actualidad está ausente de la gestión, está ausente del gobierno, y creo que la población, por ponerlo así, no toma al Ejecutivo que tenemos en serio, no toma a los ministros que tenemos tampoco en serio. Richard, ¿se Para todos debe los hacer un efectos, cambio de gabinete para ver si se mejora algo o ya esto no tiene solución? es poco probable que esto tenga solución en el actual periodo de gobierno. Los intereses que mueven al actual gobierno ya están establecidos.
el gobierno está atrapado ya en la dinámica de sus elecciones internas. La preocupación del gobierno actualmente son las elecciones de los candidatos a los puestos de elección en el 2024. Eso domina la agenda de tanto del Ejecutivo como de los gobiernos locales, como de los diputados. Así que es poco probable de que vamos a ver un gran cambio. Ya todo lo están haciendo en función de un cálculo electoral, es decir, qué puede ser útil y qué no a la hora de asegurar más votos de cara al 2024. A uno le gustaría ser optimista y decir, bueno, que todavía es posible que si hay un cambio en el gabinete vamos a lograr tener personas que planifican políticas públicas de una manera seria, con una base científica, que vamos a empezar a hacer una reforma o más bien transformación de la educación en el país para que verdaderamente podamos elevar el nivel, la calidad, la cobertura de la educación o nuestro sistema de salud, o una reforma de la caja del seguro social que no implique privatizar y abandonar a los pensionados a su propia suerte, pero es poco probable que se dé eso. Ante lo que estamos es un gobierno que ya ha quedado sumido en el cálculo electoral y es poco probable que salgan de esto. El peligro sea, claro, que en la medida pasa el tiempo, los problemas empeoran y se vuelven cada vez más difíciles de resolver. Va a requerir cada vez más recursos, más capacidad humana, la seguridad se vuelve más crítica, la dificultad en crear una red pluvial donde verdaderamente el agua llega a todos los hogares, resolver el problema de la vivienda pública, de la seguridad, y sobre todo lo que mencioné que es el problema de fondo en el país, que es un modelo económico ya agotado que no promueve inversiones productivas, ni genera empleo, ni logra crear y compartir riqueza de una forma equitativa y sostenible. Richard Morales, gracias por estar con nosotros esta mañana. Agradecido. Muy buenos días.